Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria y general con centro en -1/4, 3/8 y radio 3 medios. Para encontrar la ecuación de una circunferencia, la fórmula que vamos a usar es esta de aquí: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Aquí hay que sustituir los valores de h, de k y el radio. H y K son las coordenadas del centro. La primera coordenada es H, la segunda coordenada es K. Así que vamos a sustituirlas en nuestra fórmula para obtener lo siguiente. Ponemos x menos h, que es -1/4, así que hay que poner -1/4 entre paréntesis para no repetir dos veces el signo menos, porque aquí tenemos el menos de la fórmula y aquí tenemos el menos del 1/4, así que es necesario separarlo con un paréntesis. Ahora cerramos y elevamos al cuadrado y ahora ponemos más y menos k. K vale 3/8, así que ponemos 3/8, cerramos y al cuadrado. Y esto va a ser igual a radio al cuadrado. Como el radio vale 3 medios, ponemos esto igual a 3 medios al cuadrado. Ahora hay que realizar aquí algunas operaciones. Primero, aquí podemos quitar estos paréntesis si multiplicamos menos por menos, lo cual nos da más, así que ponemos x más 1/4 al cuadrado. Esta parte de aquí se queda igual, y menos 3/8 al cuadrado, y aquí hay que elevar 3 medios al cuadrado, que es lo mismo que elevar cada número por separado al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4. Esta de aquí es la ecuación en la forma ordinaria. También nos piden encontrar la ecuación general, así que vamos a hacerlo. Para encontrar la ecuación general, empezamos desde la ecuación ordinaria y lo que tenemos que hacer es desarrollar estos binomios de aquí. Vamos a empezar con el binomio de la izquierda. Para desarrollar este binomio al cuadrado, lo que hacemos es elevar x al cuadrado, después multiplicar 2 por 1, que sería 2 cuartos, por x, nos queda 2 cuartos de x, y después elevar la fracción al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 4 al cuadrado es 16, así que nos queda más 1 sobre 16. Ahora vamos a desarrollar el binomio de aquí. Ponemos primero y al cuadrado, después multiplicamos 2 por 3, nos queda 6, 6/8 por y, nos queda menos 6/8 por y. Aquí hay que poner un menos porque aquí hay un menos, así como aquí pusimos un más porque aquí había un más. Ahora hay que elevar este al cuadrado. 3 al cuadrado nos queda 9 y 8 al cuadrado nos queda 64. Así que ponemos 9 sobre 64. Y este 9 cuartos que está del lado derecho, vamos a pasarlo al lado izquierdo restando. Así que ponemos menos 9 cuartos y esto nos queda igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar los términos. Primero ponemos los que están al cuadrado. X cuadrada más y cuadrada. Después vamos a poner el término que tiene la x. Hay que simplificar la fracción. Aquí podemos sacar mitad y mitad, así que nos queda 1/2 de x. Después vamos a poner el de la y. También aquí tiene mitad y mitad, nos queda menos 3 cuartos de y. Y ahora notemos que aquí tenemos tres términos semejantes. 1 sobre 16, 9 sobre 64 y menos 9 cuartos. Así que hay que realizar la operación de estas tres fracciones. Esa la voy a hacer aquí abajo. 1/16 más 9 sobre 64 menos 9 cuartos. Vamos a empezar poniendo una línea horizontal y tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de 16, 64 y 4. El mínimo común múltiplo es 64. Si no recuerdan o no saben cómo encontrar el mínimo común múltiplo, les voy a dejar por aquí un link a un video en el que les explico detalladamente lo que esto significa y cómo calcularlo. El 64 vamos a ponerlo aquí, en la parte de abajo, y ahora vamos a dividir 64 entre 16, nos queda 4, 4 por 1, 4. Ahora 64 entre 64 es 1, 1 por 9 queda 9, y ponemos el signo más que tenía aquí. Ahora 64 entre 4 queda 16, 16 por 9 son 144, y aquí ponemos un menos porque aquí había un menos. Ahora hacemos esta operación que aparece en el numerador. 4 más 9 son 13. 13 menos 144 nos queda menos 131 sobre 64. Este es el resultado de realizar la operación de estas tres fracciones, así que esto lo ponemos aquí delante.
menos 131 sobre 64 igual a 0. Esta es la ecuación general de la circunferencia. Ahora, es más normal encontrarnos la ecuación general de una circunferencia sin fracciones y aquí nos queda con fracciones. Quizás su profesor se los pide sin las fracciones o quizás necesitan saber cómo expresar esto sin fracciones, así que vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, para quitar las fracciones de aquí, vamos a tener que multiplicar toda la ecuación por un número que va a ser el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 64. El mínimo común múltiplo de 2, 4 y 64 es 64. Así que vamos a multiplicar toda la ecuación por 64. Entonces multiplicamos 64 por x cuadrada queda 64x cuadrada, 64 por y cuadrada queda 64y cuadrada. Y ahora, aquí donde aparece la multiplicación con esta fracción, hay que hacer primero la división y luego multiplicar por lo de arriba. 64 entre 2 nos queda 32. 32 por 1 son 32, así que ponemos 32x. Ahora hacemos lo mismo aquí. Primero dividimos 64 entre 4, lo cual nos da 16. Y luego eso lo multiplicamos por lo de arriba. 16 por 3 nos queda 48, así que ponemos menos 48y. 64 entre 64 queda 1, y 1 por 131 queda menos 131, y esto igual a 0. Esta de aquí es la ecuación general de la circunferencia, pero sin fracciones, así que muchas veces es mejor expresarla de esta manera que con las fracciones, pero ambas son equivalentes y ambas son correctas, así que como ustedes lo prefieran expresar o como ustedes se los pidan, ambas son correctas. En el siguiente video vamos a ver cómo encontrar la ecuación de la circunferencia cuando nos dan otros datos. En esta nos dice encontrar la ecuación de la circunferencia en la forma ordinaria y general. Nos dan el centro, que está en 1,2, pero no nos dan el radio. Sin embargo, nos dicen que la circunferencia es tangente al eje X. Todo esto lo voy a explicar en el siguiente video, el procedimiento completo, para que sepan cómo hacerlo. Si les gustó este video, den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia. Suscríbanse a mi canal para recibir más videos como este.